Muy bien. ¿Cuál es el título de la serie para este mes? Vamos a repetirlo todos juntos. Aún hay lugar para la Navidad. Y como decíamos el domingo pasado, nuestra sociedad está sacando de las maneras que puede todo lo que es el verdadero significado de la Navidad y lo está suplantando por otros elementos que no tienen que ver nada con la Navidad. La semana pasada hablamos de algo que es uno de estos elementos. ¿Y qué cosa es? ¿Se acuerdan? Que la Navidad es el tiempo de milagros, ¿ok? Milagros. Y el elemento de lo supernatural que nuestra sociedad está tratando de sacar continuamente de lo que es la verdadera Navidad. Hoy vamos a ver tres elementos que también de una manera sutil están siendo reemplazados y están siendo eliminados de la celebración de Navidad. Y esos tres elementos son la luz, el gozo y la paz. La luz, el gozo y la paz. A medida que nosotros vamos a desempacar el texto bíblico que nuestro hermano Abner acaba de leer en Isaías capítulo 9, vamos nosotros también a compartir una tradición navideña bien antigua. Y estas velas nos van a ayudar a compartir esa tradición con ustedes. Y es la tradición de las velas de Adviento. Adviento es la palabra latín que quiere decir venida. Y la iglesia desde hace mucho tiempo ha estado celebrando con símbolos muchos de los elementos principales de la Navidad. ¿Cuántos de ustedes tienen velas en su casa? Yo sé que en mi casa parece una iglesia católica porque mi esposa tiene velas por todos lados. Y me gusta el asunto de tener luces y el olorcito que tienen y todo ese cuento. Pero ¿cuántos de ustedes leen a la luz de una vela? ¿Cuántos de ustedes cocinan a la luz de una vela? ¿Cuántos de ustedes trabajan a la luz de una vela? Ninguno, ¿verdad? Porque ya tenemos luz eléctrica. La realidad es que en aquel tiempo, no hace mucho, o sea, hace algunos siglos, todo se hacía bajo las velas. Y entonces no nos sorprende que desde hace mucho tiempo, hace siglos, la iglesia cristiana usó las velas como puntos de enseñanza para los cristianos. Y esas tradiciones, pues ya casi se han perdido muchas, pero nosotros queremos mantener algunas de esas tradiciones importantes. Entonces, vamos nosotros a usar las velas. Tradicionalmente son 5, las 5 velas de Adviento. 3 son moradas o púrpura, hay una blanca y una rosada. Y nosotros, por razones de tiempo, el sermón nada más que puede durar media hora, así que vamos a usar 3 velas nada más. Y vamos a compartir el significado de cada una de ellas. La primera vela que vamos a encender es la vela morada. Y como ustedes ven, la vela morada, el color morado o púrpura, representa realeza. Y esta vela en la tradición se conoce como la vela de la profecía. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? La vela de la profecía. ¿Por qué? Porque uno de los elementos principales que hacen que la Navidad resalte, que le dan significado, es el cumplimiento ¿de qué? De las profecías. Y entonces el pasaje que leímos es el pasaje escrito por ¿quién? Isaías, que era ¿qué cosa? Un profeta. Y ese pasaje que leímos nosotros es una profecía. Entonces es interesante que es un elemento que muchas veces nosotros ignoramos. Y una de las cosas que esta vela representa como la vela de la profecía es luz en la oscuridad. Luz en la oscuridad. Y es interesante que cuando hay oscuridad, si uno enciende inclusive una pequeña vela, alumbra bastante. Entonces las profecías dan luz en la Navidad y también apuntan a la luz de la Navidad. ¿Y quién es la luz de la Navidad? A mí me encanta, vamos a ser honestos, a mí me encanta la luz, ¿ok? A mí me encanta
la luz. Si ustedes van al pasillo que tenemos nosotros y van al parqueo de noche, nuestro hermano Abner y su equipo han puesto luces ahí que hasta las hormigas se ven, ¿ok? Está alumbrado, pero de una manera completa. Así me gustaría que estuviera mi casa en Navidad. Yo quiero que vean este video. Wow, ¿cuántos de ustedes tienen las casas así? Si ustedes pusieron luces en sus casas, yo quisiera que ustedes por la noche tomaran una foto y me la enviaran a mí, porque a mí me gusta eso. Yo vivo en un apartamentito de 2 cuartos, pero yo tengo mi guirnaldita y tengo todo, o sea que la gente sabe que ahí hay luz. Y una de las cosas que el mundo ha hecho es que el mundo agarra todo lo que es lumínico y lo pone. Usted ve que las calles tienen luces, usted ve que los edificios están alumbrados con luces navideñas, y de una manera muy sutil estas luces tratan de opacar la gran realidad de que a pesar de todos los bombillos encendidos, a pesar de toda la energía eléctrica que está fluyendo, vivimos en una oscuridad moral y en una oscuridad espiritual. Y esa oscuridad ha cautivado a nuestro mundo. Y esta oscuridad no es nada nuevo, ha estado con nosotros desde los tiempos bien antiguos. Inclusive hay personas aquí que ustedes están muy alegres por fuera, pero dentro de ustedes están viviendo oscuridad. No hay que ir muy lejos. Yo no sé si ustedes vieron las noticias ayer, pero han unos tornados devastado áreas del estado de Kentucky y esa zona por ahí, y ha sido algo terrible. Y la foto que yo vi ayer cuando miré las noticias era del templo de una iglesia que el tornado le había volado el techo completo. Y yo recordé, en el año 1992 yo estaba pastoreando en Hialeah y vino el huracán Andrew y parecía una aplanadora. Nos tumbó el techo completo, el techo se lo voló, no teníamos techo. Yo sé lo que es sentirse así. Imagínense que en esa situación de dolor, de oscuridad, que vamos a venir nosotros a hablar de luz. ¿Qué luz vamos nosotros a presentar? La realidad es que nosotros vivimos en una gran oscuridad, y una de las razones que la Biblia nos habla a nosotros con tanta claridad es simplemente porque gran parte de lo que la Biblia dice se aplica de la misma manera a nosotros hoy. Y cuando ustedes miran este pasaje, les invito a que busquen el pasaje del capítulo 9 de Isaías. Es un pasaje bello, es un pasaje profético, pero yo quiero que ustedes entiendan bien que cuando Isaías escribe esto, no estaba celebrando una gran victoria, no estaba celebrando una época de oro en su pueblo ni en su nación. Estaban pasando tiempos terribles, tiempos de oscuridad. Y quiero comenzar hablando un poco de Isaías. ¿Qué quiere decir el nombre Isaías? Bueno, pues ustedes lo saben. ¿Saben por qué?
porque es un variante de otro nombre muy famoso, central en la Navidad. Y es el nombre Jesús. ¿Cómo se dice el nombre Jesús en hebreo? Yeshua. Y Isaías es un variante de Yeshua. Cuando el ángel le dijo a María que le pusiera Jesús, él dijo, ¿por qué? ¿Qué quiere decir qué cosa? Jehová salva. Isaías, adivinen qué quiere decir. Jehová salva. O Jehová es salvación. O sea, que hay en el nombre del profeta hay un eco que hacia adelante mira la venida de Dios a la tierra en la persona de Jesucristo. Entonces, el rey Usías, que había tenido un largo reinado próspero y de avance, había muerto. Y entonces había un desatino, había una incertidumbre, había un gran problema. El imperio asirio, que es uno de los imperios más violentos en la historia. Las cosas que hicieron los asirios. Bueno, los asirios fueron los que inventaron la crucifixión, dicho sea de paso. Ya se pueden imaginar qué tipos eran. Los asirios tenían un nuevo rey que se llamaba Tiglat-Pileser. Y Tiglat-Pileser empezó a anexar a los países que estaban a su alrededor. Y arrancó con el país de Israel. Al final del cuento, los asirios acabaron con la nación de Israel. Las 10 tribus que se conocían como Israel fueron destruidas por los asirios completamente. Damasco y el pueblo del Líbano fue destruido por los asirios. Pero empezaron por la parte norte, como los lobos que se roban a las ovejas. Empezaron por los más fáciles y agarraron toda la parte norte de Israel, que eran las tribus de Neftalí y de Zabulón, que componen lo que es una comarca alrededor del mar de Galilea, que es un lago en realidad, y esa comarca se llama Galilea. Y le dicen Galilea de los gentiles porque después que los asirios vinieron, ya nunca más los judíos pudieron entrar ahí, y todo el tiempo se quedó en manos de los gentiles. Y es una tierra que en realidad es muy bonita. Yo he caminado por todo aquello, pero en materia de geografía universal era insignificante. Y sin embargo, fíjense lo que dice la profecía: pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia como en tiempos pasados. Él, ¿quién es? Dios. Porque lo interesante es que todo esto que vemos nosotros, o sea, ¿quién es el que permitió que sucedieran estos tornados y todas estas cosas malas como el COVID? No, que la mamá naturaleza, no existe mamá naturaleza ninguna. Es nuestro Dios que en su sabiduría y en su voluntad, Él permite que estas cosas sucedan. Todo está bajo el control de Dios. De que nosotros no lo entendamos es otra cosa, pero la realidad es que Dios sabía lo que estaba pasando con los asirios y lo que había pasado en la tierra de Zabulón y Neftalí. Y dice, pero después la hará gloriosa por el camino del mar. El camino del mar era una ruta que llevaba desde el este del desierto hacia lo que es el mar Mediterráneo y terminaba en Egipto. Y entonces es una ruta de mercantiles, era una ruta comercial. Y dice que esta ruta va a ser gloriosa, que viene del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y qué cosa más interesante, que está el profeta hablando no solamente del pueblo de Israel, sino que está hablando también de los gentiles, que somos ¿quiénes? La mayoría de nosotros. Y dice que el pueblo que andaba en ¿qué? El pueblo que andaba en tinieblas. Qué interesante que hoy nuestro pueblo está andando en tinieblas también. ¿Vio qué cosa? Gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz ha resplandecido sobre ellos. Esto parece discordante. Es como que me aparezca yo hoy a las iglesias que están desbaratadas allí en el estado de Kentucky y les diga: ¡hey! Esto es lo mejor que les puede haber pasado a ustedes.
ahora la luz ha brillado en esta oscuridad. ¿Cómo se va a quedar la gente? ¿Ustedes creen que van a aplaudirme? ¡Oh, qué bueno! No, no. Cállese la boca y lárguese de aquí usted, charlatán. Porque es discordante. No concuerda con lo que pensamos nosotros que es la realidad. Pero lo que nosotros necesitamos en la oscuridad, ¿qué cosa es? Que alguien encienda una luz. Entonces, nosotros vemos esto, que la realidad de una profunda oscuridad moral y espiritual ha cautivado a nuestro mundo. Y aunque esto no es nada nuevo, la realidad es que persistimos en vivir en oscuridad, aunque tenemos nosotros la oportunidad de encender una luz. ¿Por qué luz? Porque la luz trae entendimiento en la oscuridad. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo a la oscuridad? Yo no, pero me encanta hacerle pasadas a las personas que no les gusta la oscuridad. Y apagamos la luz y cuando sucede una tragedia en nuestra vida, ¿qué es lo primero que preguntamos? Ya sea una muerte de un familiar, ya sea una enfermedad como el COVID, ya sea una situación política, ya sea una situación personal, ¿qué es lo primero que preguntamos? ¿Por qué? 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 Yo me pasé años preguntándole a Dios ¿por qué? Y yo me acuerdo que a veces yo le preguntaba a mi papá ¿por qué? Y me decía, porque sí. Pero ustedes quieren que le diga una cosa, la belleza de nuestro Dios es que cuando nosotros en nuestra oscuridad preguntamos por qué, Dios enciende una luz. Imagínense las tribus de Zabulón y Neftalí que estaban diciendo, ¿para qué la promesa a Abraham? ¿Para qué traernos de Egipto para venir acá? Para ser desbaratados por los asirios. Aquí ya hemos sido destruidos. Aquí no queda nada. No hay ni títere con cabeza. ¿Y Dios qué hace? Enciende una luz. La segunda vela que vamos a encender es la vela rosada. Y la vela rosada es una de mis favoritas, porque es la vela de los pastores. ¿Por qué creen ustedes que es la vela de los pastores? Porque los pastores recibieron el anuncio de los ángeles. ¿Y cómo lo recibieron? Los ángeles, mira para aquí molestándonos, nosotros que estamos durmiendo. ¿Qué hicieron ellos? No, se pusieron gozosos y fueron a ver a Belén, en aquel establo, en aquel pesebre, aquella criatura que había nacido, y la adoraron. Y entonces se dieron cuenta de algo tan grande, tan espectacular, que empezaron ellos a ¿qué? A compartirlo con otros. Y esa vela rosada representa el gozo. Desde siglos atrás, la tradición cristiana ha resaltado el gozo en medio de la Navidad. El gozo que es razón de la Navidad. El gozo que manifestaron los pastores. Ok, ahora tomen ustedes un momentito, sonría. A ver, sonría. Sí, ahí se ve, en la oscuridad se ven los dientes de ustedes. Ahora, mire a la persona que está al lado suyo y sonría. Sonría. A ver. Ok, déjeme decirle que sonreír es gratis y es uno de los simples placeres de la vida. Cuando usted sonríe y cuando alguien le sonríe a usted, ¿qué es lo que usted siente? Por un instante, por un momento, usted está experimentando el gozo. El gozo, la alegría, de que una persona sonrió, de que usted está sonriendo. Ahora, ¿quieren que le diga una cosa bien interesante? Cuando Isaías escribe esta profecía, no había gozo ninguno a su alrededor. Todo el mundo estaba desbaratado. La gente a quien él estaba hablando no tenían esperanza ninguna. Fíjense lo que dice.
multiplicaste la nación. Ok, esto es una ironía porque habían sido, ¿qué cosa? Desbaratados, habían sido desaparecidos de la tierra por los asirios. Dice, aumentaste su alegría. Lo increíble es que Isaías está profetizando en el principio de la peor época de la historia del pueblo de Israel y de Judá, porque comienzan los asirios como una planadora y 200 años después vienen los babilónicos y acaban con todo y no dejan ni piedra sobre piedra, ni dejan a nadie, se llevaron a todo el mundo. Este es el principio de grandes dolores para el pueblo de Israel. Y Isaías lo está prediciendo. Dice, multiplicaste la nación. ¿Qué nación vas a multiplicar si aquí no hay nada? Dice, aumentaste su alegría. ¿Qué alegría? Cuando una persona está pasando por un divorcio, cuando una persona está pasando por la muerte de un familiar cercano, cuando una persona está pasando por una crisis personal o por una crisis económica. Hola, ¿cómo estás? Sonríe, que Dios te ama. Sé feliz. ¿Y usted qué dice? No. Eso no funciona así. Dice, se alegran en tu presencia como en la alegría de la cosecha. ¿Cuántos de ustedes recibieron una buena cosecha? ¿Saben lo que quiere decir esto? Es que usted trabajó todo el año y vienen y le dicen, hey, venga acá, Lema, tenemos para usted una bonificación. Este año ha sido espléndido, hemos tenido una cosecha tremenda. Aquí tiene usted el bono. Y usted dice, me regalaron 100 pesos. Y cuando usted mira, dice, wow, ese es el gozo. Es el gozo que viene, dice el profeta, cuando se regocijan los hombres, cuando se reparten el botín. Es cuando uno va a una batalla y cuando uno triunfa sobre el enemigo y entonces uno se comparte todo lo que ellos dejaron. Es como que cuando uno gana un partido de fútbol. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo se siente uno? Que usted está ahí sudando y luchando y pum, meten un gol y después meten los otros y al final pum, alguien mete un ¡ganamos! ¡Ah! Y entonces, ¿cómo se siente uno? Y uno se va y se monta en el bus que lo va a llevar de regreso. ¿Y cómo va todo el mundo? En silencio. Los perdedores van en silencio. No se oye un grillo allá, pero ¿cómo van los ganadores? ¡Ah! Na, 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 Así vamos nosotros. Y es lo que está diciendo el profeta, que va a venir un gozo incontenible. Dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo, o sea, el palo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. No tengo tiempo para explicar la batalla de Madián, pero vayan en el libro de los jueces y ustedes van a ver ahí un señor que se llama Gedeón, que fue el que triunfó en esa batalla. Cómo Dios libró al pueblo, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Yo viví en este país cuando terminó la guerra de Vietnam y políticamente no terminó muy bien, pero qué alegría que ya cuando uno encendía el televisor no era, miren las noticias que van pasando de Da Nang, miren cuántos muertos, miren cuántas bajas, miren manifestaciones por aquí, manifestaciones. Y de pronto, ¿qué pasó? Vino la paz. Es algo espectacular el gozo que Dios le prometió. El gozo trajo esperanza a las personas que Isaías le estaba hablando. Y también nos trae a nosotros alegría. Esa alegría que está ausente en nuestra sociedad. Si usted va por ahí, usted ve a la gente con las caras largas. Inclusive, yo estoy mirando las caras de ustedes y no están muy felices tampoco. Lo que nos quiere decir que todo el mundo busca la felicidad. Todo el mundo busca cómo pasar un buen rato, pero estos buenos tiempos duran muy poco. Tal como sucedió en los días de Isaías. Necesitamos alegría
gozo que pueda sobrevivir los altibajos de nuestras vidas. Y necesitamos nosotros ser los que reflejan ese gozo. Este es el gozo que Cristo trae a la Navidad. Es el gozo eterno de saber que Dios está con nosotros, Emmanuel, con nosotros Dios y por nosotros. O sea, Dios no está sentado mirándonos. Dios está activamente abriendo caminos. Dios está activamente abriendo puertas. Dios está poniendo para nosotros la dirección que nosotros debemos ir para lograr el éxito que Él quiere para nosotros. Luz, gozo, y finalmente tenemos la vela blanca. Y esta vela representa a Cristo. Le dicen así, la vela de Cristo. La vela de Cristo. ¿Y por qué? Donde está Jesús hay un efecto. Es como cuando Él estaba dormido en el barco y aquella tormenta, el mar rugiendo, el viento soplando, y se para Jesús y ¿qué dice? Paz. Sea la paz. Y los discípulos se quedaron boquiabiertos al ver que el viento paró, el agua cesó y de pronto hubo ¿qué cosa? Paz. Cuando Jesús entra, el efecto es de paz. El efecto es de paz. Tómese un momentito ahora para estar completamente en silencio. Un segundo nada más. Y cierre sus ojos nada más. Y por un instante usted va a experimentar paz. Lo triste es que no dura para nosotros. Isaías vivía en una época de completa inseguridad. No había paz para nadie. El pueblo estaba desesperado por paz. Después viene Jeremías y dice, los profetas falsos están diciendo paz, paz. No hay paz ninguna. Aquí no hay paz. Y hoy nosotros vemos que no tenemos paz. Y la paz es lo único que trae consuelo en tiempos de dificultad. La paz es lo único que hace que la alegría se sienta como real. ¿Cuántos de ustedes han visto escenas de primeros, por decirlo así, de primeros auxilios en situaciones graves? Yo, como pastor y misionero, he estado en un montón de lugares donde he tenido que ver eso. Cuando hay, por ejemplo, un accidente de auto, o cuando hay un terror natural como un tornado, o como vienen los ayudantes de primeros auxilios, ¿y qué es lo primero que hacen? Ya sea que a alguien le metieron un disparo, o ya sea que hubo una inundación. ¿Qué es lo primero que hacen? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto, es un detalle. Traen una sábana o una colcha. ¿Y qué hacen? Tapan a la persona. Tapan a la persona. Y yo estaba en un camión lleno de colchas. Y yo digo, ¿pero para qué tanta? A nadie se le ocurrió que colchas para qué. Dice, porque las personas necesitan sentirse ¿qué? Y es lo que ayuda en el shock. Cuando una persona está en shock, la temperatura del cuerpo baja. Y se queda usted como y entonces le ponen ¿qué cosa? Una manta, una colcha. ¿Y usted cómo se siente? Usted se siente con paz. Usted se siente con paz. Fíjense la manta que el Señor pone para nosotros por medio de Isaías. Dice, porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado, y la soberanía se posará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. ¿Y cómo va a suceder esto? Dice, el celo del Señor, o sea, la pasión del mismo Dios va a hacer que esto sea una realidad.
¡Wow! O sea que la paz de Dios es reconfortante, es como una manta que nos cubre a nosotros en cualquier situación que nos encontremos. Muchos cristianos que han encontrado terribles persecuciones han encontrado esa manta de paz que Dios provee. Yo recuerdo que mi papá estuvo encarcelado por varios años y yo no les puedo decir a ustedes que yo tuve una niñez mala. Yo no puedo decirles, mi niñez fue horrible. ¿No? ¿Por qué? Porque esa paz de Dios, como una manta, como una frazada, protegía a mi familia y me protegía a mí. Hay un montón de historias de cristianos perseguidos. Por ejemplo, una que a mí me encanta es la historia de Corrie ten Boom. Si usted no conoce la historia de Corrie ten Boom, búsquela en Google. Y si usted no ha visto la película El Escondite, mírela. Porque es espectacular de cómo Dios, esta señora fue puesta en uno de esos prisiones de los nazis por ella estar ayudando a judíos, y mataron a su papá, mataron a su hermana, y ella pudo experimentar en medio de aquello la paz que sobrepasa el entendimiento. En fin, podemos decir, bueno, esas son historias, son cuentos, son mitos, nada de esto. Pero no, las profecías del profeta Isaías, todas se cumplieron. Y por eso es que nosotros podemos celebrar con la cristiandad la luz que nos ayuda a interpretar las tinieblas. El gozo que nos levanta en medio de situaciones horribles, y la paz que nos cubre como una frazada que demuestra el amor de Dios. Yo no sé ustedes, pero esa es la realidad de la Navidad, que nosotros tenemos que proclamar, que nosotros tenemos que hacer que la gente vea. No son los bombillos, no son los regalos, no es el árbol, es ¿qué cosa? La luz, el gozo, la paz de Jesús que se cumple en nosotros y que sigue cumpliéndose hasta que Él venga otra vez. Si usted no ha experimentado esa paz, yo le invito a que usted lo pueda inventar, porque usted está viviendo en un mundo quebrantado, en un mundo donde no hay luz, todo es oscuridad, donde no hay paz, todo es guerra, donde no hay gozo, donde todo es dolor. Pero Dios ha creado en su infinita sabiduría un plan perfecto. Pero el hombre, en vez de escoger el plan de Dios, decidimos vivir quebrantados. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, pues Jesús vino a este mundo. La razón de la Navidad es porque Dios está en una misión de rescate para rescatarte a ti. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Arrepentirte de cómo tú has negado a Dios. Arrepentirte de tu pecado, de lo que te separa a ti de Dios, y recibir a Jesús por fe como Señor y Salvador de tu vida. Si tú estás viviendo en oscuridad y estás viviendo en dolor y estás viviendo en una situación donde no hay paz, yo te voy a pedir que tú ores. Esta oración que yo voy a hacer, que tú la hagas tuya. Voy a pedirle que bajen sus rostros un momentito nada más y diga: Señor, yo vengo delante de ti y me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento de vivir mi vida sin el significado que tú me das. Yo hoy te quiero recibir como Señor y Salvador de mi vida, Jesús. Yo creo que tú viniste en aquella noche de la primera Navidad y que tú viviste en este mundo para darnos un ejemplo de cómo vivir y de cómo Dios nos ama. Y diste tu vida en una cruz por mí. Y después tuviste 3 días en un sepulcro y al tercer día resucitaste de los muertos. Yo creo que el poder de Dios resucitó a Jesús y que hoy Él vive. Jesús, yo quiero recibir la luz, el gozo y la paz que tú nos prometes. En Cristo Jesús yo pido esto, oh Dios. Amén. Si esta es tu oración, Dios te escuchó. Nosotros